Hoy vamos a llegar hasta la página 134. Abordaremos el comentario sexto, comentarios que nos van a ayudar a entender por qué el símbolo I, al atravesar el umbral de conciencia, vuelve a tener máxima energía después de haberla perdido durante el trayecto desde la estructura cultural. Señalamos el día anterior una secuencia en el desarrollo de la conciencia en el paso. Primero, el descubrimiento de sí mismo. Segundo, el nacimiento de la conciencia, entre comillas, como sujeto histórico. Y, por último, a partir de entonces, comienza a estructurarse el esquema de sí mismo con elementos de la estructura cultural. Bien, me voy a detener un momento aquí para explicar el proceso del esquema de sí mismo. Estamos en que el Pasú ya ha tenido la conmoción de descubrir que él es algo diferente a lo que hay afuera, es decir, se ha descubierto a él mismo. Al descubrirse a sí mismo, forma un esquema de él mismo en la estructura cultural. Este esquema se remite a la conciencia, pasando a ser el primer elemento del esquema de sí mismo de la conciencia. Nace, pues, la conciencia como sujeto histórico, digamos como que va a empezar a formarse su historia a partir de los nuevos entes que vaya descubriendo en el mundo desde el momento que se ha descubierto como ser diferente. De manera que cuando ve un ente en el mundo, el fuego, por ejemplo, lo estructura en la estructura cultural, donde ya es un esquema histórico, ya va referido a su historia, a ese primer descubrimiento de sí mismo. Ya todo lo que ve está relacionado con lo que él ha descubierto que es. Y allí, en la conciencia, como ya hay un primer elemento de su historia, él mismo, el esquema del ente fuego, es remitido a ella, a la conciencia, referido a sí mismo, y se une a ese primer símbolo para seguir formando el esquema de sí mismo de la conciencia a medida que va descubriendo nuevos entes del mundo. Así es como el Pasú y cualquier persona va formando su propia historia llamada esquema de sí mismo o conciencia. Comentario sexto. Según lo dicho, la esfera de conciencia se construye a partir de un primer sacudimiento del microcosmos, un descubrimiento de sí mismo, un primer contacto con el designio de sí mismo que revela a la intuición la posibilidad de autonomía del microcosmos. Es decir, el Pasú toma conciencia de que es un ente diferente a los demás entes y, a partir de entonces, comienza a formar un esquema de sí mismo o conciencia. Luego, a partir de ahí, cada ente que estructura en la estructura cultural es remitido a dicho esquema de sí mismo en la esfera de conciencia. El Pasú, entonces, intuye la posibilidad de que puede llegar a ser un microcosmos autónomo cuando tiene un primer contacto con el designio de sí mismo, posibilidad que subyace en la potencia de su designio. A dicha intuición se la ha bautizado tradicionalmente con el nombre de libertad. La libertad o intuición de poder ser un ente autónomo es
irreversiblemente incitada a desplegarse y madurar en sí mismo. Surge entonces un primer símbolo que es reflejo primigenio de sí mismo, y dicho símbolo se sitúa más allá de la estructura cultural, en una posición jerárquica que determina todas futuras referencias del conocimiento. Vamos a explicar esto. Sabemos que los entes externos se estructuran primero en la estructura cultural y luego se remiten a la conciencia, la que denominamos esquema de sí mismo. Pero cuando hablamos de esquema de sí mismo, se trata de esquemas que previamente se han estructurado en la estructura cultural. Cuando se ha producido esa primera conmoción que hace al pasú tomar conciencia de sí, a partir de ahí, todos los esquemas de entes que se han formado en la estructura cultural son remitidos desde la estructura cultural a la esfera de conciencia. Y allí, en la esfera de conciencia, esos esquemas se van estructurando como esquema de sí mismo. Es decir, cada esquema de un ente externo de la estructura cultural se estructura en la esfera de conciencia como un símbolo, al cual se irán añadiendo otros esquemas de la estructura cultural que irán formando el esquema de sí mismo de la esfera de conciencia. Dicho esquema de sí mismo de la esfera de conciencia es una memoria representativa, pero, como dijimos, el primer símbolo que surge en la esfera de conciencia procedente de un esquema de la estructura cultural es el producto de una conmoción primordial, lacerante, cuya impresión jamás podrá ser superada por otras experiencias posteriores. Hay, pues, un dolor original subsumido en la esfera de conciencia que perdura durante toda su historia, el cual es la referencia de todo nuevo descubrimiento que hace la razón, o que a partir del dolor del descubrimiento de uno mismo, cualquier nuevo descubrimiento es referido, referenciado, influido por esa primera conmoción. Cuando la razón realiza sus operaciones, descubrir e interpretar el designio de un ente externo, quedando éste esquematizado en la estructura cultural, la voluntad instintiva refiere dichos designios hacia un centro de referencia, sí mismo o esfera de conciencia, lo cual viene determinado por la potencia activa de la relación o esquema del ente, es decir, la determinación de la potencia activa de la relación es la que hace posible a ciertas representaciones racionales emerger hacia la conciencia. Y esta secuencia es inevitable. El pasú no puede evitarla. Una vez se produce el hecho conmocionante de descubrirse a sí mismo, automáticamente la voluntad instintiva, los instintos del pasú actúan, remitiendo cualquier esquema de nuevos entes descubiertos hacia la conciencia. Y cuanto más entes sean descubiertos, interpretados y remitidos a la conciencia, más crecerá el esquema de sí mismo y más complexión tendrá la esfera de conciencia. El momento en el que el pasú intuye la posibilidad de su autonomía, de ser autónomo, diferente a los demás entes, es el principio
de su autoindividuación consciente, es decir, tiene conciencia de ser un individuo autónomo. De esta diferencia entre el micro y el macrocosmos surge la conciencia. Tengamos presente que a medida que la esfera de conciencia crece, entre comillas, el sujeto consciente radica en ella su pensar e intenta desde allí ejercer el control total de la estructura psíquica. El sujeto en la esfera de conciencia es la manifestación más elevada del alma del Pasú, la cual ha intuido la posibilidad de autonomía y procura concretarla, situándose en la posición más favorable. Tal sitio, desde donde todo pensamiento apunta y contribuye a la individuación, puede ser entendido analógicamente como la capa exterior de la esfera de conciencia, o sea, la esfera de luz más allá de Psi que aparece en la figura. En resumen, más allá del umbral de conciencia, a donde tienen lugar las representaciones conscientes, está la esfera de luz, asiento del sujeto consciente. El sujeto consciente, es quien aprehende las representaciones conscientes u otra clase de objetos ideales y quien también y principalmente es capaz de promover el pensamiento desde la esfera de conciencia. Y aquí finaliza el sexto comentario. Abordaremos el próximo día el séptimo. Así que aquí lo dejamos. Hasta el próximo día. Os espero. Y ya, solo quiero recordaros que os suscribáis. Y si podéis, que os unáis al canal. De esa forma me ayudáis a que pueda continuar realizando estos vídeos.